El Señor bendiga nuestras vidas. Agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos da de estar reunidos en su nombre. Y voy a invitarles, así como están en sus lugares, a orar pidiendo a Dios su dirección para que Él hable a nuestras vidas lo que Él ha preparado para nosotros el día de hoy. Les invito a orar. Padre bendito, queremos agradecer, Señor, por esta oportunidad tan hermosa que nos da de estar en su casa buscando su rostro. Gracias porque en medio de cada circunstancia, Señor, podemos ver su mano obrando en nuestras vidas. Y esta semana, Señor, que ha terminado no ha sido la excepción. Hemos visto su mano de muchas maneras sobre nuestras vidas. Y queremos pedir, Señor, que su bendición sea sobre nosotros también en esta tarde que nos disponemos para meditar en su palabra. Que esta hable a nuestras vidas, Señor, de una manera muy, muy especial. Y que podamos encontrar en usted, Señor, el sustento y la fortaleza que hoy requerimos para nuestra vida. Cada uno de mis hermanos y visitas, Señor, ha venido con la intención de tener un tiempo de encuentro con usted. No conmigo, Señor, sino con usted, y pedimos que usted hable por medio de su palabra a través de su Espíritu Santo a nuestras vidas. Y para ello, Padre, como cada ocasión que me permite compartir en algún lugar, lo único que pido, Señor, es que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a su pueblo. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy quisiera por ahí invitarte a tener la palabra de nuestro Dios abierta en el pasaje que estaremos reflexionando por algunos minutos, que se encuentra en el libro de Jueces, capítulo número 7, versos del 1 al verso número 8. Realmente, hermanos, si quisiéramos hablar un poco o bastante de la vida de Gedeón, tal vez pudieran salir como 3 o 4 predicaciones de este segmento. No del capítulo solamente el 7, recordemos por ahí más o menos cómo está estructurada la vida de Gedeón. En el capítulo número 6, Dios trata con Gedeón para encomendarle por ahí una labor para hacer. Gedeón, él, pues no era realmente un hombre guerrero de Dios o un juez, sino que Dios le llama cuando el pueblo está bajo la opresión por los madianitas. Este pueblo llegaba y recogía todo lo que el pueblo de Dios había cosechado, se los quitaban cada vez que ellos lo tenían, y entraba en algunos conflictos, en algunos problemas. Siempre el pueblo de Dios salía perdiendo. Dios levanta en aquel entonces un juez llamado Gedeón, y Gedeón era alguien por naturaleza, por lo que vemos en la Escritura, bastante desconfiado, temeroso en muchos sentidos, y que batalló mucho para entender lo que Dios quería para su vida. Aquellos recordarán, quien conoce la historia, él empieza a pedir algunas pruebas de Dios. Si tú eres realmente quien me habla, bueno, demuéstramelo haciendo esto, y Dios se lo concede. Entonces le dice, bueno, ahora al revés, para saber que realmente es la confirmación de lo que tú has dicho, ¿no? Y Dios le vuelve a hacer lo que él quiere. Él entiende cuál era su labor y empieza a tomar una labor. En el capítulo 7, Dios le llama a luchar contra un pueblo, los madianitas en particular. ¿Cuántos eran los que integraban este ejército? Te lo doy de una vez como definición porque lo estaré utilizando más o menos durante lo que es toda la predicación. En el capítulo 8, versículos 8 y 10, nos va a hablar, o el 8-10 en particular. Si quieren vamos allá para verlo. Esto lo voy a utilizar, hermanos, estoy en la introducción todavía porque es un pasaje que voy a utilizar para hablar acerca de cuántos integraban el ejército de los madianitas y cuántos había en el ejército de Gedeón. En el de Gedeón lo leímos ahorita, o si no lo leímos te lo digo, son 32,000 personas quien compone el ejército de Dios del pueblo de Israel bajo el comando de Gedeón. Pero ¿contra qué pueblo iban a luchar? ¿Cuántos eran los madianitas? En el capítulo número 8, versículo número 10, hermanos, dice así: y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos de Oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Es decir, que el ejército de los madianitas, ¿cuánto eran? 15,000 vivos y 120,000 muertos. ¿Cuánto te da por cuentas? Tenemos contadoras entre nosotros el día de hoy, toda la cosa. Se supone que el dato serían 135,000. Imagínate esto. Son 32,000 hombres para luchar contra un ejército de 135,000. ¿Cuántas personas tendría que matar cada uno para poder vencer en esta batalla? Se supone, si mis cálculos no me fallan y la mentira, que diga Pitágoras no me echa mentiras, serían 4.2 hombres para poder exterminar con 32,000 a un ejército de 135,000 guerreros. Yo te pregunto, ¿se te hace difícil esto? Sí. No es sencillo enfrentar 32,000 a 135,000, les cuatriplicaban el dato que ellos tenían. Es decir, si este ejército tenía que vencer, cada soldado tenía que echarse a cuestas
la muerte de por lo menos 4.2 enemigos para poder salir vencedores. Esto te diría que casi es muy difícil, pero es posible. ¿Por qué digo esto? Estos datos, tomándolos de algunos de los datos generales, Napoleón llegó a vencer en algunas batallas donde ellos no eran tantos y se enfrentó contra algunos que sí eran muchos y llegó a vencer. Alejandro Magno, el Grande, tuvo batallas también donde su ejército no era tanto y luchó contra algunos que estaban muchos más que ellos y logró vencer. ¿Por qué estoy dando estos datos? Porque más adelante lo voy a tomar para la prédica. El título de la prédica de esta tarde lleva por título Pruebas de Dios. Las pruebas que Dios pone a Gedeón y su ejército son pruebas, hermanos y hermanas, me parece que tú y yo enfrentamos constantemente en nuestras vidas. Ahorita estaré tocando cada una de ellas, por lo menos encuentro 3, pero ahorita las voy a ver cada una de ellas. Como decía ahorita, solamente estoy en la introducción. En este capítulo Dios prueba al pueblo para ofrecerles una victoria en sus manos, pero Él dice, te voy a probar antes de darte la victoria. Necesito que hagas algunas cuestiones porque el ejército que tú llevas 32,000, humanamente es posible que venzas a 135,000. Entonces, si llegas a vencer, te vas a atribuir la victoria tú, pueblo de Israel y Gedeón, y no me la vas a dar a mí. Entonces, por lo tanto, necesitamos depurar ese ejército porque son demasiados. En mis 5 sentidos me dicen que no son demasiados, pero Dios quería hacer algo con ellos. Va a reducir ese ejército de 32,000 a 10,000. Y Dios dice, siguen siendo demasiados. Y baja de 10,000 a 300 guerreros contra 135,000. Te pregunto, ¿había oportunidad de vencer? Literalmente no, hermanos. Por eso Dios iba a hacer algo, pero ¿cómo lo hace? Con pruebas que Él pone, que es lo que estaré tocando durante la prédica de esta tarde. En la prueba, hermanos, creo yo que son oportunidades para depender de Dios constantemente en toda nuestra vida. Las pruebas, eso representa una oportunidad para depender de Dios. Ahora, no estamos hablando de tentaciones, son diferentes pruebas y tentaciones. Dios no tienta a nadie, pero la prueba se supone que Dios la permite para que después de atravesar la prueba, el pueblo de Dios pueda ser mejor que como cuando entró esa prueba. Ejemplos en la Biblia hay muchos de estos. Uno de ellos, hermanos, creo que el más grande de ellos, que tal vez más conocemos, es la prueba que Dios permite pasar a un hombre llamado Job. Dios lo prueba, prueba su fe, prueba su confianza en Dios y atraviesa tal vez lo peor que había vivido en su vida. Pierde familia, pierde posesiones, pierde salud, pierde todo excepto la esposa. Esto lo he dicho, no sé si fue castigo o qué cosa, pero no perdió la esposa porque la esposa le decía, maldice a Dios y ya muérete, ya que se acabe todo lo que estás viviendo. Y no sé si la prueba más grande fue la esposa o las otras 3 que había pasado, pero estaba experimentando pruebas y después de la prueba, hermanos, Job sale mucho mejor de eso, de tal grado que en el capítulo 40 de Job, 42, si mal no recuerdo, versículo 5, puede que la mente me falle, pero él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En pocas palabras, he experimentado en carne propia lo que tú has hecho por mí. No solamente lo he escuchado, sino lo he vivido. Y esto me ha servido para una mejor relación contigo. Dios le regresa o le restaura todo lo que él tenía, aunque esto es casi imposible, hermanos. Te digo que es imposible porque restaurar un hijo, esto es imposible. O sea, yo no puedo decirte, te quito uno y te doy otro. Pero Dios permite que dentro de ello Job termine conforme, termine agradecido con Dios y con la misma, con una confianza mayor a la que experimentó en el capítulo 1 y 2 cuando vienen las pruebas sobre de él, que Dios las permite. Pero Satanás es quien está detrás de muchas de ellas, pero Dios permite la prueba para saber quién era realmente Job. Ahora, ¿por qué fue probado Job? Porque Dios lo presumió. Porque Dios quiso, hermanos. Digo lo presumió porque le dijo que no te das cuenta, mira, como mi siervo Job debería ser como uno como estos. Y él dice, Satanás, bueno, pues déjame lo toco y verás que a lo mejor no es como tú crees. Dios sabía quién era Job y le dice, adelante, toca lo que quieras de él, excepto su vida. Eso no puedes hacerlo, pero todo lo demás puedes hacer con él lo que quieras. ¿A qué voy con esto, hermanos? El creyente hoy en día también somos probados por Dios constantemente en nuestra fe. Día tras día hay situaciones que vienen sobre nosotros. Platicaba ahorita antes de comenzar el culto con una hermana que me hablaba acerca de algunas pruebas que le han sobrevenido. Y yo digo, todos los creyentes aquí, si nos ponemos a reflexionar, tenemos pruebas en nuestra vida.
El problema no es la prueba, sino cómo atravesamos esa prueba en medio de cada circunstancia, el comportamiento, mi actitud, lo que hay en mi corazón que refleja mi vida delante de Dios, porque Dios no solamente ve el exterior, sino Él conoce realmente lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Sin más preámbulos, hermanos, porque si después no alcanzo con el tiempo, quisiera invitarte a que vayamos a la palabra de Dios en Jueces capítulo 7, versos del 1 al 8, y pudiéramos ver cómo son las pruebas que Dios pone y cómo estas pruebas, hermanos, aplican en mi vida el día de hoy, porque no quiero dejar la enseñanza en el pasado. Sería bueno hablarte de la vida de Gedeón y Gedeón y Gedeón, pero el asunto importante aquí no es la vida de Gedeón, sino cómo eso repercute en mi vida el día de hoy, porque si yo me quedo en el pasado, créeme que la enseñanza no tendrá ninguna repercusión para mí el día de hoy, ni el día de mañana, ni el día de pasado mañana, que yo sea tentado, sino cómo esto puede aplicar a mi vida y qué puedo hacer para salir vencedor en medio de las pruebas que puedo experimentar. Yo no sé si hoy, mañana o dentro de una semana o 15 días, un mes, un año, pero por lo menos encuentro que si Dios me está probando, algo quiere sacar de mí, porque quiere hacer algo conmigo. Dios va a probar al pueblo de Gedeón, a la nación de Israel, el ejército de Gedeón juntamente con Gedeón, porque va a hacer algo a través de ellos, pero antes de hacerlo, Él dice, necesito saber si realmente vas a depositar tu confianza en mí para hacer lo que yo quiero hacer. Nos vamos a las tres cosas que quiero tocar el día de hoy con ustedes. La primera de ellas, hermanos, voy a invitarte a ir al verso número 3 del pasaje. En el verso número 3 nos habla de la primera cosa que Dios le dice por ahí a Gedeón. En el capítulo 7, verso 3 dice así: ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron solamente, ¿cuánto, hermanos? 10,000. Te daba el dato hace un momento. Dios le dice a Gedeón, mira Gedeón, si tú vas con 32,000 hombres a enfrentar a 135,000, posiblemente, te voy a dar la victoria, pero el asunto es que se la atribuirán porque son bastantes soldados o gente militarizada, y ustedes llevan, a lo mejor son 4 por cada uno por cada 4 de los de Madián, pero es posible ganar la victoria. Entonces por eso necesito que tú depures. Y la primera prueba que encontramos allá aparece, hermanos, la prueba de la valentía. Dios le dice a Gedeón, dile a todo el pueblo, y todos tienen la decisión de tomar esa decisión de regresarse o seguir adelante con lo que yo quiero hacer. Pero dile al pueblo que si alguien tiene miedo, que si alguien se estremece, que si alguien tiembla, se regrese mejor a su casa, no es para él la batalla en esta ocasión. Gedeón hace esta invitación, hermanos, y yo no sé qué esperaba Gedeón, pero créeme, si yo fuera Gedeón, esperaba que ninguno se regresara. Son 32,000 contra 135,000. Yo hubiera esperado, si fuera Gedeón, que ninguno de ellos se regresara, sino los mismos 32,000 dijeran, vamos adelante con la batalla, pero resulta que en la primera prueba que Dios está poniendo, ¿qué sucede, hermanos? Más del 66% se va a su casa por el miedo que ellos tenían. Ahora, por eso pongo esta prueba, que es la prueba de la valentía. Aunque no eran tantos, hermanos, como los enemigos humanamente en la batalla podía ganarse, Dios le dice, te voy a dar esta prueba, Gedeón, diles que quien tenga miedo se regrese a su casa, que no siga adelante en esta batalla. El pueblo era temeroso, hermanos, y Dios quería hombres que confiaran en Él para ser realmente valientes. Yo he entendido que la valentía no depende de lo que hay en el corazón, sino en dónde está tu confianza. La confianza, me parece que de estos 10,000 personas estaba depositada en Dios, pero estos 22,000 veían a 135,000 y ellos dijeron, posiblemente moriremos en esta batalla porque es muy difícil ganarla, no imposible, pero es muy difícil. De tal forma que creo que los 22,000 que se regresan no están viendo a Dios, sino están viendo a los 135,000 soldados que había de enfrente de ellos en el ejército de Madián. ¿Sabes? Esto para mí me deja una enseñanza, hermanos, porque creo que muchos de nosotros en algunas de las circunstancias que experimentamos tiene que ver con la valentía, una prueba que Dios dice, qué tan valiente eres, pero la valentía no depende si eres agresivo, si gritas más fuerte que otros, si pegas más fuerte que otros, si brincas más alto que otros, sino la valentía va a depender de qué tanta confianza tienes en mí, porque a final de cuentas,
Dios es quien nos da esa valentía a cada uno de nosotros. Hay un pasaje en Romanos que me maravilla cuando Él dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder y dominio propio. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? En pocas palabras, quien es valiente se domina a sí mismo, pero debemos de entender que esto no viene de nosotros, sino es algo que Dios provoca en todos nosotros para poder enfrentar algunas circunstancias de la vida día tras día. La mayoría enfrentamos problemas, la mayoría enfrentamos la crítica de la gente, la mayoría enfrentamos gente que nos critica y nos juzga por ser creyentes, por creer en Cristo, por pensar como pensamos, por actuar como actuamos. ¿Y sabes que el valiente qué es lo que hace? Sigue confiando en Dios en medio de todas esas cosas que vienen contra él. Pero el cobarde prefiere esconder lo que cree acerca de Dios para no ser juzgado, no ser criticado, no ser maltratado en algunos momentos. Créeme que si alguien requiere valentía, es el creyente, pero debemos de entender que esa valentía no depende de nosotros, depende de quién estamos creyendo, a quién estamos siguiendo, quién es el ejemplo a seguir en nuestra vida y dónde estamos depositando nuestra confianza. Los creyentes, hermanos, somos llamados a ser valientes, pues el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros, que es el Espíritu Santo, nos da el poder para ir adelante en medio de cualquier circunstancia que tú y yo podamos experimentar en la vida. ¿Sabes que tal vez uno de los problemas mayores que los creyentes tenemos es miedo a compartir de Cristo por X o Y? Pero ese no sería un problema, porque la Escritura nos dice en Hechos 1:8, ¿recibiréis qué? Poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y sabes que el poder que Dios da en particular es para algo, para que tú y yo podamos compartir el mensaje de salvación con la gente que no lo conoce, porque dice, recibiréis poder. ¿Para qué? Para que me seáis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy en día, hermanos, el creyente sigue siendo probado por Dios en esa valentía. Viene a tu vida enfermedad y la pregunta ahí es, ¿o somos cobardes o somos valientes, confiando en Dios o pensando más en la enfermedad que viene sobre nuestra vida en algunos momentos? Vienen problemas económicos para muchos de nosotros en algunos momentos. La pregunta es, ¿en quién estás confiando? ¿En tu cartera? ¿En tu trabajo o en Dios? Vienen situaciones de peligro para la propia familia, problemas tal vez familiares, y la pregunta sigue siendo la misma, ¿en quién confías? ¿En el más grande de tus hermanos para que solucione los problemas, o tus papás si aún viven? ¿O confías en Dios, siendo valiente, depositando tu confianza en Dios, dejándole a Dios actuar en tu vida para que Él haga lo que tenga que hacer en tu familia, en nuestra vida, en cualquier circunstancia que experimentemos momento tras momento en nuestras vidas? Pues quiero decirte que la primera prueba que ellos se enfrentan sería esta. ¿Qué tan valientes quieren ser? Los cobardes váyanse y los valientes permanezcan. La Escritura nos dice que el reino de los cielos, hermanos, no es para cobardes. El reino de los cielos es solamente para valientes, y los violentos o los valientes lo arrebatan. Porque para creer en Cristo no es porque seamos cobardes, sino porque realmente tenemos la valentía dada por Dios para depositar nuestra confianza en Él y seguir adelante en medio de cada circunstancia que experimentamos día tras día. Según el pasaje nos dice que hay una segunda prueba que ellos experimentan, no solamente la de la valentía. Ahí se va a reducir el ejército, hermanos. ¿Cuántos eran? 32,000. Y esta prueba hace que de 32,000 queden 10,000 solamente. Ahora, si das este dato, lo dije hace rato, pero ¿cuántos corresponderían ahora? Antes teníamos que matar 4.2 soldados por cada uno. Hoy, si queremos vencer la batalla con 10,000 soldados, ¿cuántos corresponderían, hermanos? 13.5 soldados, aquellos que ya hicieron el cálculo. Yo creo que esto se está complicando. Y Dios dice 10,000, de todas maneras son demasiados. Vamos a reducir ese dato. Y Dios le da una indicación a Gedeón. Verso número 5, hermanos. Dice el verso número 5 ahí en Jueces capítulo 7 de la siguiente manera. Entonces llevó el pueblo a las aguas y dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte.
asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Gedeón no sabía lo que iba a suceder. Vuelvo a repetir, si yo fuera Gedeón y de repente veo 9,700 soldados hincados tomando agua y 300 soldados lamiendo el agua, yo digo, Señor, corre a los 300 y déjame los 9,700 que están del otro lado, porque representa una cantidad mayor. Pero Dios tenía sus propios planes. Y después de separar Gedeón unos y otros, le dice a Gedeón, Gedeón, nos quedamos solamente con los 300 y los 9,700 que se vayan. ¿Sabes cómo llamo a esto o cómo podemos entender tal vez esta prueba? La prueba de la dedicación. Compromiso, dedicación, no sé cómo quieras llamarle, pero tiene que ver con esto. Se supone que los soldados son enfrentados a ir al agua para beber. Había dos posiciones que ellos podían tomar. Una de ellos era hincarse sobre sus rodillas, soltar lo que traían y empezar a beber el agua. Y la otra era lamer el agua como lame el perro. Si alguno de ustedes tiene mascotas, sabe lo que el perro hace normalmente. Había dos posiciones que algunos creen que pudieran asumir. La primera es agarrar agua y hacer esto. Pero muy posiblemente estuve viendo algunos comentaristas y llegan a la conclusión que no hacen eso, sino que se meten al agua con todo lo que llevaban y en la propia agua empiezan a hacer esto para levantar el agua y beber el agua. Ahora, hay controversia, hermanos, en algunas cuestiones de por qué lo hacen. Algunos llegan a suponer que los 300 soldados que están ahí no es que fueran dedicados, sino que eran una bola de cobardes que tuvieron miedo a soltar las armas y estaban viendo a ver si no los atacaban mientras tomaban el agua, pero esto no concordaría con la primera prueba, porque en la primera Dios les dijo, quien sea cobarde, quien no sea valiente, que se vaya. Por lo tanto, me parece que no es lo indicado. Pero otro comentarista, no recuerdo si no recuerdo a quién leí, pero decía que muy posiblemente esto estaba hablando de alguien que estaba vigilando, sí, pero a la misma vez entretenido con lo que Dios le había pedido. Ellos traían armas en sus manos, y lo que ellos traían en la mano no lo suelta, sino se meten al agua, y tomando agua como lo hace el perro, pero sin soltar aquello que llevaban en su mano. ¿Sabes cómo se llama esto? A mí me parece dedicación. Analizando esto, hermanos, vinieron varios pasajes a mi cabeza del Nuevo Testamento, y uno de ellos me maravilló cuando vino a mi cabeza, porque la Escritura nos dice que quien agarra el arado ya no puede ¿qué? Voltear hacia atrás ni dejar lo que ha agarrado. Si realmente agarró el arado, y esto es una similitud o una metáfora de lo que es la vida cristiana, quien agarra el arado ya no puede estar volteando hacia atrás, sino tiene que ponerse a hacer lo que Dios le ha pedido que tiene que hacer. Y eso implica dedicar toda nuestra vida a aquello que Dios nos pide que tenemos que hacer. Ahora, la batalla la ganarían así, no, pero Dios quería hacer algo con ellos. Y quería los hombres que fueran dedicados a lo que Dios les había llamado a hacer. ¿Qué iban a hacer ellos, hermanos? Se supone que nada debería distraerlos. Iban hacia una batalla, podían morir en esa batalla, y están dedicados. Siguiendo la línea de movimiento en el pensamiento del pasaje, pudiéramos decir entonces, hermanos, que no era cobardía lo que ellos experimentan, sino realmente estaban dedicados a la obra que se les había encomendado, que era ir a una batalla y no distraerse con nada, sino agarrar aquello que tenían en la mano y no soltarlo hasta que no fueran a la batalla. Dios les va a dar alguna indicación más adelante, pero esto lo estaré tocando en un momento más. Dios llama a cualquier hermano a entrar a una relación ante Él, entregándonos por completo y dejando a un lado todo lo que pueda suceder. Sabes, hay muchas cosas que en algunos momentos intentarán distraernos de la relación con Dios. Esto puede ser trabajo, puede ser familia, pueden ser muchas cuestiones. Pero quien está dedicado a la obra de Dios y entiende quién es Dios y la relación con Dios, no habrá algo que te pueda distraer de eso. Somos llamados a vivir en relación con Dios, dedicados por completo, hermanos. Yo he entendido que la vida cristiana, o la vives en Dios o la vives sin Dios, así de sencillo. La Biblia nos dice que no hay medias tintas en la vida cristiana. La Biblia nos habla acerca que con Dios es como la pirinola, hermanos, o es todo o es nada. O es toma todo o no tomes nada. La Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis
que para Dios hay dos personas que son valiosas. Una le agrada y otra no le agrada, pero son valiosas. El frío y el caliente. Pero el tibio, dice la Escritura, me provoca asco, lo vomito de mi boca porque no me gusta la gente tibia. O eres sí o eres no. El llamado que Jesús trae a los discípulos cuando Él viene a este mundo por 3 años de ministerio, si podemos verlo, hermanos, era todo o nada. Quien quiera ser mi discípulo tiene que abandonarlo todo, dedicarse a lo que yo le he encargado, porque no puede ser mi discípulo intentando enredarse con los asuntos de este mundo y a la misma vez intentando ser mi discípulo. Es imposible agradar a Dios con ello. Por eso te digo que lo que vi aquí en Gedeón, vinieron varios pasajes a mi cabeza con esto, y todos sobre el Nuevo Testamento, algunos como Lucas 14 y otros más, donde se nos habla acerca de esa renunciación de nuestra vida para ahora la persona central y toda mi vida girar en torno ¿a quién? A Dios, ya no a mí. Y la Escritura nos dice que cuando alguien se mete en relación con Dios, posiblemente tendrás problemas con tu propia familia. Él dice, yo no he venido para traer paz en ese sentido, sino para traer división entre familias. Porque el hecho de que tú seas creyente el día de hoy, tal vez a gente no le parezca y tengas problemas por ello. La parte aquí sería, ¿sigues en la dedicación a Dios o dejarás eso a un lado por arreglar otras cuestiones y quedar bien con otras personas más? Si la Biblia me enseña algo, es que es necesario primero estar con Dios antes que con cualquier otra persona bien. Pedro y otros más lo dijeron, sobre todo en el libro de Hechos. Cuando les dijeron cállense, no sigan predicando, no sigan hablando del evangelio. Ellos dicen si es necesario obedecer, sí a las autoridades, pero si es necesario obedecer al hombre y a Dios, es necesario primero obedecer a Dios antes que al hombre. ¿Cómo se llama esto? Dedicación. Ahora, hermanos, si esto te parece mucho, voy a la tercera prueba que encontramos o encuentro en el pasaje, verso número 8. En el verso 8 aparece algo que llamó mi atención del capítulo 7. Voy a leer el 7 y el 8, hermanos, aunque voy a centrar el punto en el 8, pero quiero leer el 7. Dice, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyanse toda la demás gente, cada uno a su lugar. Verso 8, y habiendo tomado provisiones para el pueblo, y sus trompetas envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y tenían el campamento de Madián abajo en el valle. Tú recuerdas lo que viene después, o si no lo recuerdas te lo comparto. Pero ellos estaban arriba y el campamento de los madianitas estaba en la parte de abajo en el valle. Ellos alcanzaban a ver cuántos madianitos había, por eso te digo que ellos sabían cuánto era el ejército. Yo te pregunto algo, ¿estarías en posibilidad de enfrentar con 300 personas a un ejército de 135,000 personas? Esto sería imposible ahora sí, hermanos. ¿Qué sucedió entonces? Dios da la tercera prueba, y esta tercera prueba lleva por título la prueba de la convicción. Es decir, ¿le vas a creer a Dios o no le vas a creer a Dios? ¿Qué hubieras hecho tú? Yo no sé, hermano, sinceramente no me voy a pintar aquí del más valiente y decir yo le hubiera entrado aunque nada más hubiéramos sido 3. La realidad es que no. Si yo estoy arriba viendo al ejército enemigo y veo una multitud de 135,000, digo, no sabía contarlos, ¿verdad? Pero sé que eran un titipuchal porque se veían, y el ejército en el que yo voy solamente eran 300. La pregunta aquí sería, ¿vas a ir en guerra contra esos 135,000? Eso se llama convicción. ¿Creerle a Dios o no creerle a Dios? Ahora, ¿por qué Dios permite esto? Creo que algo tenía que tratar con ellos. Tú recuerdas lo que sucede a continuación. Le dice a Gedeón, si quieres creerme, créeme. Pero si te falta un poco de confianza, ve abajo al campamento enemigo. Y algo te voy a mostrar ahí. Gedeón baja con algunos soldados que llevaba y escuchan la plática de uno de los madianitas
que empieza a contar un sueño que tuvo y le dice, ¿sabes qué? Tuve un sueño. Y el sueño hablaba acerca de que un pan caía de la parte alta en el valle y derrumbaba todas las tiendas de los madianitas. Cuando acaba de contar el sueño, le dice su compañero, esto no es otra cosa más que el ejército de Gedeón venciéndonos a nosotros. Y Gedeón dice, ok, ya entendí, entonces lo que Dios quiere, regresa y hace lo que Dios le va a indicar, hermanos, pero lo que Dios le indica va contra toda lógica militarizada, táctica o lo que tú quieras. ¿Qué le pide Dios a Gedeón para ir a enfrentar a esta batalla de 135,000 soldados madianitas y 300 que él llevaba? Le dice Gedeón, abandona toda espada, no las vas a requerir. En una mano agárrate una tea con lumbre, es decir, como una lámpara, llévala prendida, y en la otra mano lleva un cuerno. Es lo que tú requieres para enfrentar a los madianitas. Yo te pregunto, hermano, no se trata esto de locos, o sea, les pico el ojo con la lámpara. ¿Qué voy a hacer con ello? Dios tenía su propósito. Por eso hablo acerca de convicción. Si ellos le iban a creer a Dios, entonces iban a hacer todo lo que Dios les había dicho que tenían que hacer. Ahora, hermanos, esta parte es importante. No lo pregunté, pero te pregunto, y creo que algunos ya tocaron o ya sacaron por ahí la cuenta. Si ellos querían ganar la batalla, ¿cuántos militares del ejército enemigo tenían que echarse cada uno de ellos? Eran 300 contra 135,000. ¿Alguien tiene el dato? Ok. 450, hermano, le quitamos nada más un cero. 450 por cada uno. ¿Sí ando bien o chéquenlo por ahí, hermanos? Porque según yo eran 450. Si son 450, yo te pregunto algo. ¿Dónde hemos leído esto en la Biblia? ¿Dónde lo he leído? ¿Dónde lo he leído? ¿Dónde lo he leído? Elías en el Monte Carmelo. No antes de esto, pero sí vuelve a suceder lo mismo en otra ocasión. En el Monte Carmelo recuerdas que Elías se enfrenta a 950 profetas, 450 de Baal y 400 de Acera. Los de Acera se retiran y él enfrenta a 450 directamente, gana en aquel entonces. ¿Y qué sucede con los 450 profetas de Baal? Elías los degolla. Esto va a volver a suceder más adelante, el mismo número. No sé qué tenga que ver, ni tampoco me quiero meter con números, solamente te digo que eran 450 por cada persona. Ahora esto, hermanos, era imposible. ¿Sabes? Dios le dice a Gedeón, si quieres vencer en la batalla, vas a hacer cada cosa que yo te voy a mandar. Lo que yo te diga que tú harás, tienes que hacerlo, no puedes salirte del esquema que yo te voy a plantear, y Dios le da la estrategia de batalla. La Biblia nos dice, hermanos, que Gedeón termina ganando. Ellos en ese momento están arriba del campamento enemigo, que los sobrepasa en gran cantidad, hermanas. Sus armas para la batalla eran solamente, lo dije ahorita, una tea con fuego y una trompeta. En esta convicción era necesario seguir todas las instrucciones dadas por Dios si querían la batalla. Y esto tiene que ver también con nosotros. No solamente tiene que ver con Gedeón. La pregunta aquí importante sería, ¿qué haces cuando Dios indica algo a tu vida? ¿Haces lo que quieres o haces lo que Dios te dice? ¿Sabes por qué mucha gente terminamos fracasando en muchas cosas? Porque hacemos lo que queremos, no lo que Dios nos indica. Voy a decir algo, ¿no? Tristemente, muchos de nuestros jóvenes en algunos momentos terminan siendo dañados por nuestro mundo porque intentan hacer lo que ellos quieren, mas no lo que Dios pide. Mira, hoy en día los índices están altos en divorcios, no solamente con la gente del mundo, sino aún dentro de los grupos cristianos. ¿Cuál es el problema mayor de esto? Que Dios dice, no te cases con un incrédulo, con un inconverso. ¿Y qué dice el joven cristiano? Va a cambiar, hermano. Mire, no es creyente, pero es la mejor persona que yo me he topado. No fuma, no toma, no respira, no se crean, eso no porque se muere, pero no fuma, no toma, no hace esto, no hace aquello. Y yo digo, bueno,
Qué bien por él, ¿verdad? Pero el asunto es que le falta lo más importante, porque sin fumar, tomar y todo lo que tú dijiste, se va a ir al infierno a final de cuentas. Porque le falta a la persona de Cristo en su vida. Eso es lo que necesita él tener para realmente ser alguien adecuado para ti. No, pastor, no pasa nada, mire. Y después de algunos años, ¿qué sucede, hermanos? En muchos de los casos viene un divorcio. Porque uno lo quiso, no, por las decisiones que tomamos hace algunos años atrás que no fueron las más adecuadas. Y tiene repercusiones en algún momento. Hablé sobre algunas de esas en las prédicas del domingo pasado en la tarde, no sobre esto, sino nuestro cuerpo y algunas cuestiones que acarreamos como enfermedad por nuestra propia desobediencia al tomar decisiones inadecuadas sobre algunas cuestiones en nuestra vida. ¿A qué voy con esto? Lo que quiero decirte, querido hermano, es cuando hablamos de convicción, la prueba de convicción tiene que ver si le voy a creer a Dios lo que Dios me ha dicho que va a hacer y le creo completamente, o dudo de Dios y hago conforme yo quiero. Lo que podemos encontrar en la vida de este hombre llamado Gedeón es que él hace exactamente lo que Dios le pide. Bajan ante los 135,000 madianitas con 300 soldados solamente, y Dios les dice qué deben de hacer. Él les dice, se van a ir en 3 escuadrones, 100 por cada uno, llegan por cada lado. Cuando lleguen ahí, rompen la tea, que se vea la luz, gritan a la cuenta de 3, casi les dicen, por Jehová. No le dice por Gedeón, pero tiene una indicación ahí, lo hace con una intención. Y él le dice por Jehová y por Gedeón, rompen la tea, se ve la luz, tocan la trompeta. ¿Y qué sucede, hermanos, aquellos que conocen la historia? 120,000 se matan entre ellos. Y Dios le da la victoria a Gedeón. ¿Por qué le da la victoria? Porque los 300 eran fuertes, valientes guerreros, porque eran muy diestros para poder luchar, porque eran excelentes personas en la guerra, porque eran los mejores guerreros de Israel. No, por llevar una tea y un cuerno ganaron la batalla. Nadie gana, hermanos, una batalla de esta forma, excepto cuando Dios la entrega en su mano. ¿Pero qué tuvo para obtener la victoria? La prueba de convicción. Yo creo que si algunos no te meto a ti, pero yo mismo me meto. Si yo hubiera estado arriba con 299 soldados más y veo abajo 135,000 soldados, ni siquiera me bajo, hermanos. ¿Saben qué? Vámonos, aquí no hay nada que hacer, vámonos de aquí, no hay nada que hacer. Pero Gedeón es probado en su convicción de creerle o no creerle a Dios. Tanto Gedeón como los 300 soldados, o 300 israelitas, como quieras llamarle, creen a Dios cada cosa que Dios les dijo que iba a hacer. ¿Y qué es lo que Dios hace? Solamente lo que dijo que iba a hacer. Y les entrega la victoria en sus manos. En la mañana que estaba dando el estudio bíblico, yo les decía que la mayoría de las batallas en el libro de Jueces y en el libro de Josué, el pueblo de Dios ni las manos mete para ganar muchas de ellas. Solamente tiene que hacer algo que Dios le dijo a Josué desde el inicio de su ministerio. No te apartes ni a derecha ni a izquierda en todo lo que yo te he mandado. Porque cuando hagas esto, todas las cosas te saldrán bien. Josué lo hace, pero ahora a otros jueces se les pide lo mismo. A Gedeón se le dice, Dios le dice, tienes que hacer conforme yo te he dicho, y Gedeón hace conforme Dios le dijo. Los 300 hacen conforme lo que Dios dijo, ¿y qué obtienen en esto, hermanos? Atraviesan la prueba y ganan la batalla. Los datos ahí están, hermanos, no los inventé, están en la Biblia, capítulo 7, capítulo 8 del libro de Jueces. Solamente cierro la prédica diciendo, cuando hablamos de las pruebas de Dios, que es el título de la prédica del día de hoy, hablamos por lo menos de 3 pruebas aquí. Número 1, dijimos la prueba de la valentía. La valentía no tiene que ver con qué tan valiente soy, sino qué tanto deposito mi confianza en Dios. La segunda prueba, de esa prueba de 32,000 que están en el ejército de Gedeón, quedan 10,000. La segunda prueba tenía que ver con la dedicación. Y en esa dedicación Dios le dice a Gedeón, quien lama el agua como los perros, ellos se van a quedar. Y los que se hinquen y suelten lo que llevan o se hinquen a tomar,
no me son necesarios. Y de ahí reduce de 10,000 a 300 solamente. Y en la última, que es la prueba de la convicción, prueba a los 300 soldados si tenían las agallas para creerle a Dios y hacer lo que Dios les había pedido. Vuelvo a decirte, todo lo que ellos utilizan, hermanos, no son instrumentos para guerrear. Pero Dios tenía algo que hacer a través de ellos. Como podemos ver ahorita o podemos analizar, la batalla fue ganada por Dios y se le entrega en sus manos. Pero Gedeón y sus 300 hombres fueron probados para saber si eran obedientes, si iban a hacer cada cosa para que la batalla fuera de ellos, o echaban a perder, como en otras ocasiones algunos echaron a perder batallas por hacer lo que quisieron hacer y no hacer lo que Dios les había pedido. ¿Cómo aplica esto para mi vida, hermanos? Hoy en día seguimos con lo mismo. El creyente sigue siendo probado en cuestión de su valentía. Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de poder y dominio propio. El Espíritu Santo es quien nos capacita para ser valiente en medio de cada circunstancia y confiar en Dios en medio de esos momentos difíciles. La prueba de dedicación, lo mismo. Cuando Dios llama a un creyente, no lo llama para ser un creyente mediocre, lo llama para estar dedicado a lo que Dios le ha encomendado hacer. Dios no le gusta a la gente mediocre, o eres todo o eres nada, o frío o caliente, pero tibio te vomitaré de mi boca. Y la prueba de la convicción, ¿qué tanto le creo a Dios para hacer lo que Dios me ha pedido, paso por paso? Si yo hago esto, realmente tengo convicción de que todo es de Dios y creo en Dios. Pero si no hago esto, entonces quiere decir que me falta convicción para hacer lo que Dios me ha pedido hacer. Cuando estas cosas se dan, somos nosotros probados diariamente, constantemente en medio de cada una de ellas. ¿Y sabes cuál es la intención de Dios? Que después de que atravesemos alguna prueba, podamos salir mejores creyentes que cuando entramos en ella. La prueba no fue diseñada para hacernos caer en ella, sino para salir vencedores. Y el único que puede ayudarnos en esto es nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Padre bendito, gracias damos, Señor, por la oportunidad que nos brinda de poder meditar en su palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, encontramos bendición para nuestra vida, y este capítulo 7 de Jueces es un capítulo, Señor, que nos habla de algunas cosas que son importantes, Señor. La batalla que iban a enfrentar en aquella ocasión los israelitas era posible ganarse, difícil, pero posible, Señor, con 32,000 hombres. Pero con 300 soldados o 300 israelitas, Señor, era imposible. Y es ahí donde usted manifiesta su poder, Señor, regando esa batalla en sus manos, cuando ellos obedecieron cada cosa que usted pidió que ellos hicieran. Permita a nosotros, Señor, el día de hoy, en medio de cada prueba que experimentamos, salir más que vencedores, Señor, por medio de Cristo que nos ha amado, por medio de su Espíritu Santo que habita en nosotros, Señor, y nos fortalece, nos alienta, nos ilumina, nos da sabiduría, Señor, para tomar decisiones sabias. Y permita, Padre, que en medio de cada circunstancia podamos salir más que vencedores, para darle la gloria a usted, Señor, y que la gente pueda ver estos testimonios vivos de lo que usted hace por su pueblo, momento tras momento. Gracias por lo que ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en nuestras vidas, y nos ponemos en sus manos, Señor, para que usted siga obrando a favor de nosotros y nos dé la sabiduría para tomar decisiones sabias a cada momento. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.